Luis Guillermo Lumbreras, esbozo de una crítica de la razón colonial. El Perú ha llegado a este final del siglo XX con una crisis acumulada cuyo signo más característico es el deterioro de todas las instancias de relación entre las gentes. Hay una visible quiebra entre el país formal y el país real, de modo que lo que se dice no es lo que tiene que hacerse, y lo que se hace no tiene que sujetarse a ningún otro juicio que el de las circunstancias y sus actores. Esta situación cruza todas las instituciones e implica a todas las personas. Dicho de otro modo, no existen reglas de juego establecidas y las que existen no están sujetas a obediencia necesaria. El que quiera definir el Perú finisecular deberá decir que asistimos a una grave crisis económica que ha provocado el colapso de la producción y la reducción del consumo a niveles que están por debajo de la supervivencia. En la mayor parte de la población deberá reconocer que asistimos a una aguda crisis en el sistema jurídico-político, que no solo demuestra ineptitud gerencial y exceso burocrático, sino incoherencia entre sus principios rectores y el ejercicio de sus atribuciones. Tendrá que precisar que vivimos en un estado de guerra interna no convencional, que se nutre en igual forma de la violencia de los insurrectos como el terrorismo de Estado. Tendrá que decir que nunca hubo en nuestra historia tantos muertos por causas políticas como los que se han venido dando desde la década del 80. Tendrá que señalar que la coima es una pauta normal de relación entre los servicios estatales y los usuarios civiles, en todos los niveles, a tal punto que su carencia se señala como extraordinaria y digna de premiación, que se ha roto el principio de autoridad, que se ha debilitado el sentimiento de solidaridad, que no hay seguridad, que los derechos se reconocen de un modo selectivo y arbitrario. Este desajuste no es, por cierto, totalmente nuevo. Es parte de un proceso largo que ha ido definiendo los términos de referencia de las relaciones sociales en el Perú. Sus signos y alcances, hoy, sin embargo, sí son nuevos y le dan a la crisis el carácter de gravedad que se tiene. El resultado es la desconfianza generalizada, por un lado, y la violencia como forma de establecer reglas de juego que suplan las que aún existiendo no funcionan. La descomposición del sistema, al cubrir todos los espacios, ha hecho carne en la conciencia crítica, de modo que aparece como un problema muy definido del presente al que se atribuyen sus aristas y malestares. Los menos perspicaces salen por el atajo de los hierros del gobierno aprista que termina con la década, lo que permite pensar que se podría corregir hierros con una nueva administración. Sus prójimos explican las ocurrencias a partir del alzamiento armado de Abimael Guzmán, y hay quienes ensayan una patética reflexión causal en torno al gobierno del general Velasco Alvarado. Es como si antes del gobierno aprista o antes del 1980 o de 1968, en el Perú todos hubiéramos vivido en armonía y excelentes condiciones y que la solución reside en matar a Abimael Guzmán y sus seguidores, o en desbaratar a cualquier cosa que aún sobreviva de las reformas velasquistas. No cabe duda que estos puntos de nuestra patria, de nuestra historia reciente, tuvieron un papel destacado en la agudización de la crisis. La administración aprista ha sido desastrosa, con culpas y exculpaciones de rango más bien anecdótico. La presencia de Sendero Luminoso en la vida nacional opacó el ostentoso proyecto de restauración oligárquica, cambiando el rumbo de las preocupaciones hacia la solución de los problemas de la violencia que enseñorea en este país. El gobierno de Velasco apareció como respuesta a los alzamientos populares de la década del 60, conduciendo un programa de reformas que permitieron resolver las demandas de cambio que habían llevado ya a un pronunciamiento armado en sectores insurrectos y a una creciente movilización de campesinos y trabajadores urbanos. Frente al alzamiento guerrillero, que incluía reclamos sobre el derecho de la propiedad, se propuso un programa de reforma agraria teóricamente modernizante y orientado al cooperativismo. El alzamiento de las capas nacionalistas que había formado el Frente de Defensa del Petróleo fue respondido con la nacionalización de la International Petroleum Company,
y las evidentes malformaciones del acceso al crédito y a la información fueron respondidas con intervenciones en el sector financiero y en la propiedad de los medios masivos de comunicación. La debilidad de las reformas, cuyos defectos de operación fueron además muy fuertes, se expresó en la facilidad como la Contrarreforma, 1975 a 1985. Desbarató las pocas conquistas populares obtenidas, restaurando, con defectos agregados, el viejo régimen, cuyas deficiencias más sensibles se habían intentado corregir. Es así como quedó un Estado sobredimensionado en la forma y el ámbito de sus injerencias, frente a una sociedad civil que se proponía un modelo neoliberal. Esto desencadenó la ruptura de las ligazones formales entre las instituciones y las gentes. La legalidad se convirtió en traba de las expectativas liberales e indujo a la informalidad de las transacciones, que es una especie de lockout contra el Estado al negarle el acceso a las rentas derivadas del trámite económico. Por eso, la informalidad se convirtió ella misma en un modelo y el Estado se quedó con un costoso excedente burocrático inservible e indeseable. Podría decirse, pues, que en efecto, la descomposición comenzó a partir del pronunciamiento velasquista, o si se quiere, de la etapa de restauración pro-oligárquica que le sucedió. Pero ocurre que el uno y el otro son consecuencia, a su vez, de antecedentes traumáticos en la historia del Perú. La contrarreforma post-velasquista apostó por el retorno al proyecto republicano tradicional, manejado con las viejas reglas de juego, que habían sido repudiadas desde las décadas del 20 y el 30, no solo en el nivel crítico que dio lugar a las reflexiones de Mariátegui, Haya o Basadre, sino en el terreno mismo de las organizaciones y las luchas del pueblo. En esas 2 décadas se dio inicio a la formación de un Estado, de un espacio político popular constituido por una clase obrera incipiente y un campesinado muy varío, con intervención de una igualmente novata clase media urbana. Pero ese espacio político se creó en el marco de una reorganización de la República dentro de un modelo diseñado y sustentado por una capa de terratenientes exportadores que no tenían otra opción de vida que la asociación oligárquica. Lo voy a repetir. Pero ese espacio político se creó en el marco de una reorganización de la República dentro de un modelo diseñado y sustentado por una capa de terratenientes exportadores que no tenían otra opción de vida que la asociación oligárquica, debido a la necesidad de implantar formas de producción capitalistas que evidentemente entraban en conflicto con sus tradicionales mecanismos de sustento. Ese es el país que en la década del 60 se trataba de cambiar. Es el que la contrarreforma de los 70, intentaba restaurar. No era un país democrático o progresista, sino todo lo contrario. La democracia estaba restringida a la participación de las gentes en los procesos electorales, sin ninguna opción de intervenir en las decisiones de soberanía. Además, los periodos democráticos nunca fueron consecutivos ni estables, pues cada vez que el ascenso popular en democracia ponía en peligro los intereses del proyecto oligárquico, se cambiaban las reglas de juego y aparecían los militares para proceder a restaurar las debilitadas consignas del orden establecido. Es lo que pretendían los restauradores de la década del 75 al 85. Solo que en ese tiempo no contaron con una clase obrera fogueada en varias décadas de lucha, un campesinado organizado y liberado de servidumbres deteriorantes y una clase media proletarizada y ávida de poder. Una restauración en tales condiciones no puede ser otra cosa que germen de conflictos generalizados. Pero todo este proceso político tiene un signo adicional, que cruza las marchas y contramarchas de la república oligárquica que reemplazó a la minúscula república aristocrática que se propuso reemplazar a su vez al régimen virreinal. Luego los folclóricos inicios del proyecto republicano es que a lo largo de este tiempo, es decir, antes de Velasco, mucho antes de las guerrillas del 60, antes de Leguía y la formación del Perú moderno, antes aún de González Prada, estigmatizar a la república como un engendro inoperante,
Los conflictos centrales eran lo mismo que ahora apreciamos con espanto en toda su desnudez. No son las mismas gentes que iniciaron la República. Los criollos de hace 100 años fueron cediendo espacio a los inmigrantes italianos, ingleses y de otras partes, con quienes organizaron su propuesta alianza oligárquica, luego de abandonar sus pretensiones aristocráticas solipsistas. El desarrollo capitalista en expansión llegó con ellos y trajeron consigo la noción de modernidad, que es desde entonces el objetivo central de todas nuestras preocupaciones. El proyecto consiste en convertir el Perú en un país que disponga de los beneficios de desarrollo industrial que ha puesto a Europa y a los Estados Unidos norteamericanos en la punta del éxito. Dicho de otro modo, debemos ser como ellos, o al menos parecernos, en la medida en que esto se logre. Seremos más modernos y menos, o sea, atrasados, en la medida en que no alcancemos tal condición paradigmática. Eso incluye consumo de tecnología diversa que ellos producen, consumo de productos iguales o similares a lo que ellos consumen y producen, y por tanto, adhesión a todas sus formas de vida que en nuestros días se fija más claramente en la noción de American Way of Life. Aparentemente todos estamos de acuerdo con tal noción de modernidad, imitando con licencias y desigual éxito al poder español, que legitimaba su dominio en la superioridad de su cultura y sus armas. Para tal fin, sus ideólogos se volvieron expertos denostradores del pasado precolonial, proponiendo explicaciones racistas sobre la inferioridad de nuestros recursos y desarrollando esquemas lineales de la historia, donde ellos quedaban en la cima de la evolución y nosotros en los escalones iniciales de un largo ascenso. En su esquema nos correspondía el escaño de su edad prehistórica, lejana en el tiempo y en el dominio del hombre sobre sus condiciones materiales de existencia. No teníamos religión, éramos idólatras y hay quienes sostenían que éramos hijos de Caín o pasmados sobrevivientes del paraíso terrenal. Por tanto, nuestros sabios, amautas, fueron estigmatizados y perseguidos como brujos y pervertidos idólatras. Nuestras técnicas despreciadas por primitivas y por ser largamente superadas por ellas, nuestras costumbres envilecidas y nosotros convertidos en siervos, a menos que nos sometiéramos a las exigencias y hábitos de la impronta colonial. Así nació la razón colonial, con una matriz genocida y etnicida, con la dogmática convicción de ser la razón única y verdadera, escondiendo su besanía detrás de una cruz que prometía amor y paz en la otra vida. La razón colonial se impuso sobre la razón nacional que había forjado los pueblos a lo largo de su historia. La racionalidad andina no era, por cierto, el producto improvisado del azar, sino el resultado de una trabajosa relación entre el hombre y sus circunstancias. Las condiciones materiales de nuestra existencia no son tan generosas como en otros lugares, pero eran manejadas con diversos niveles de éxito por nuestro pueblo, que resolvía su reproducción ampliada con un constante dominio del medio y un progresivo enriquecimiento de la condición humana. La colonia española se implantó sobre lo que era un estado económico y social boyante, con capacidad excedentaria como para mantener un régimen redistributivo sumamente generoso de parte de un estado de magnitud impresionante, cuya renta garantizaba una obra pública de gran aliento en todo el ámbito de su dominio y permitía el sustento de una exquisita red de funcionarios y servidores. No era un paraíso, el sistema político y el régimen tributario eran muy rígidos y exigentes en favor de la clase inca que sustentaba el poder, pero no eran el sistema político o las formas de tributación las causas del notable desarrollo. El incario fue solo una parte de una historia que enseña la manera como el duro ambiente fue progresivamente sometido, dando lugar a la posibilidad de los grandes estados por el éxito del hombre sobre sus circunstancias. El Perú no es un país de grandes praderas o bosques fríos caducifolios en terrenos naturalmente llanos. Es un país rudo y montañoso, quebradizo y más bien árido.
Los bosques tropicales, húmedos y siempre verdes no favorecen la formación de suelos versátiles y domesticables. Las montañas no solo son fuertes pendientes, sino también de grandes alturas, muchas de ellas con suelos igualmente indómitos. Los desiertos y sus oasis tampoco son el Edén. Sin embargo, todo eso fue dominado durante las épocas prehispánicas hasta niveles que a todos nos sorprenden. Se fabricaban suelos mediante terraceamientos, riego de varios géneros y magnitudes, fertilización artificial, etc., garantizando una agricultura eficiente y excedentaria con capacidad de almacenaje para resolver las necesidades de la superestructura estatal o las eventuales carencias derivadas del irregular régimen de aguas o de los frecuentes desastres naturales. El consumo de proteínas estaba garantizado por una generosa producción agropecuaria, con ganadería igualmente excedentaria, que además proveía de insumos para la industria textil y de pieles y de medio de transporte para las grandes caravanas que cruzaban los desiertos y las punas. Más aún, debido al carácter marítimo de la cordillera, desde muchos milenios atrás se mantuvo un circuito de abastecimiento de productos marinos en todo el territorio, de modo tal que 1000 o 2000 años antes que los españoles llegaran, aquí comíamos pescados y mariscos a varios cientos de kilómetros del mar y hasta por encima de los 4000 metros de altitud. Finalmente, las técnicas de conserva mediante deshidratación con el uso de sal o aprovechando las condiciones del clima permitía el traslado y almacenaje de carnes por tiempo ilimitado y a cualquier distancia. Para eso se disponía de una red impresionante de caminos que erróneamente se atribuyen en exclusividad a la política vial de los incas, aun cuando hay pruebas de que ya se estaban haciendo al menos 2000 años antes de que ellos establecieran su imperio. El neolítico andino, durante 2 o 3000 años, creó un vasto arsenal de alimentos y recursos productivos que nuestro pueblo aprovechó e incrementó a lo largo de su existencia. Fue tarea de los neolíticos la domesticación de las plantas y animales y sobre todo el descubrimiento de la manera cómo podía darse la producción en condiciones óptimas en cada lugar. Nosotros pudimos domesticar la alpaca y la llama de las punas, la papa, la quinoa, la cañigua, la oca o la kiwicha de la sierra, entre otras, los frijoles, los payares, el algodón o el maíz de los valles, el camote, el maní o la yuca de los bosques tropicales, y los adoptamos a la tierra, y cuando ello no era posible, adaptamos la tierra a sus condiciones. Nuestro pueblo recreó la geografía de ese territorio para convertirlo en país. Si bien pueden pasar al campo de la anécdota las obras magistrales del arte andino, su habilidad en el dominio de la piedra o en la búsqueda y fijación de los tintes sobre las telas, no son anecdóticas las transformaciones a las que tuvo que someterse el territorio para ser habitable. Ni lo son los grandes proyectos de infraestructura agraria e hidráulica exitosamente resueltos. Ni lo es la armonía entre la ocupación del territorio y la preservación del medio. Ni lo es la óptima explotación de los recursos naturales y humanos. Sobre un país de esas condiciones se montó el proyecto colonial, cuando estaban en pleno ejercicio los proyectos de mejoramiento de suelos habilitados en terrazas y los procedimientos más adecuados para programar el uso racional de los recursos, cuando se ensayaba aclimataciones y se expandía la red de intercambios y trocaderos, cuando el cobre adquiría calidades cuasi monetarias, cuando había en Puno propietarios de miles de cabezas de ganado y los navegantes hacían viajes de miles de kilómetros a lo largo del Pacífico. En nada de esto se puso atención España. El Perú era mina, no país. Quienes vivían acá eran testaferros del poder colonial o sus hijos, quienes instauraron la modalidad de la propiedad privada vía la apropiación. Se hicieron propietarios de aquello que les convenía, repartiéndose el país que otras manos habían construido. A los antiguos propietarios les cambiaron la cruz y sus promesas de amor y paz por las tierras y las aguas. A los que se opusieron los mataron, pero fueron torpes, instaurando así con tosudez la razón colonial, para vivir como en España. Primero lo importaban todo
destruyeron los pocos bosques que había para usar en sus casas costosos muebles y generosos fuegos, se comieron el ganado de la tierra sin procurar su reproducción y comenzaron a importar su neolítico para satisfacer sus hábitos dietéticos, enfangados en productos que eran comunes allá, pero muy costosos acá. Desde entonces, los peruanos comenzamos a considerar que sin pan de trigo no podemos vivir, que sin leche nos moriremos, que sin carne de vacuno o cerdo no podemos estar. Las frutas nuestras dejaron de ser apetitosas, por más que lo sean, y fueron suplantadas por duraznos, manzanas, vides y otras muy sabrosas, pero a la vez muy exigentes en agua y suelos de los que nosotros tenemos carencias. No es malo, sino todo lo contrario. Comer buen pan de trigo, el problema es que el trigo es una planta de lujo en el Perú. No es malo comer churrascos o lomo fino de vacuno y comer quesos. El problema es que el ganado vacuno requiere condiciones de tierra y pastos que no son abundosas en el país. Los pastos de las punas que los cientos de miles de camélidos domésticos consumían están ahora desaprovechados, porque el gusto colonial que nace de la razón colonial rechaza la carne de camélido. Nuestro consumo se rige por pautas nacidas en la razón colonial y lo mismo ocurre con la producción y la infraestructura que la hace posible. Todo esto convierte en costosa la vida del Perú, de modo que los sectores más pobres no tienen acceso a los productos cuya reproducción es costosa y el sistema, el orden establecido, los privilegia. Hay sectores de la población que, sin embargo, se han resistido a la avasallante política colonial. Son sectores donde no pudo penetrar el proyecto colonial y quedaron a modo de islas que ahora nosotros calificamos de atrasadas. Llamamos usualmente indígenas. Nos rasgamos las vestiduras coloniales echándonos la culpa de su atraso, exigiendo su incorporación a la modernidad de la que nos sentimos conductores. Son islas de resistencia, que se mantienen en un estado tal gracias a la incapacidad del proyecto colonial para absorberlas. No tienen más logros que el de su capacidad de sobrevivir en condiciones muy adversas y sin disponer del proyecto nacional y el corpus tecnológico, económico y social que era patrimonio antes de la condición colonial lo impusiera, congelando o proscribiendo cualquier otro proyecto que no fuera el suyo. Desde el siglo XVI, pero más intensamente el XVIII, en el Perú se acabó la creatividad y el raciocinio nativo. El que existía era sofocado y liquidado. La guerra colonial contra el mundo andino fue ostentosa y despiadada. Quizá la chaquitaglia fue uno de los últimos inventos originarios del Perú y los últimos experimentos, los que hacían en los anfiteatros de Moray. Según lo viene probando John Ears, los que se hicieron después fueron copia o calco, remedo de lo que hacía Occidente. Lo fue también el arte, epigonal y muchas veces servil. No tendría nada de importante nuestra pérdida de iniciativa y creatividad si no fuera porque el congelamiento de nuestra añeja sabiduría representó también el congelamiento de nuestro dominio sobre el medio y por tanto de nuestra capacidad para explotar racional y generosamente. Nada se inventó para dominar las punas, los desiertos o los bosques siempre verdes que lo que ya estaba inventado en el siglo XVI y Occidente, hábil dominador de las praderas y los bosques fríos caducifolios, tampoco tenía por qué invertir recursos y tiempo en lo que no estaba en el centro mismo de sus preocupaciones. Todos juntos, nosotros y ellos decidimos que sólo debíamos apostar por el desarrollo de los paradigmas coloniales, aun cuando deberíamos habernos dado cuenta que nada estábamos haciendo por nosotros, ya no para avanzar con lo que teníamos, sino al menos para conservarlo. En el siglo XVI éramos dueños de un patrimonio cultural transformador, del que aún hoy nos sentimos orgullosos y teníamos un patrimonio natural que nos perteneciera porque nosotros habíamos sido capaces de someterlo a la condición humana. Estamos llegando al final del tercer milenio sin patrimonio cultural propio
y con un patrimonio natural con el que no sabemos qué hacer, porque el recetario colonial es insuficiente y no nos sirve. Nuestra intervención en los bosques tropicales es destructiva y lo mismo es en los valles y las sierras. Antes convertíamos en huertos los desiertos y ahora que disponemos de mayores conocimientos tecnológicos hacemos lo contrario. Desertificamos los bosques y consolidamos los desiertos, destruimos la flora y la fauna y nos concentramos en las ciudades matando el campo. Podría decirse que en el siglo XVI comenzó a descomponerse el Perú. Así es, pero es solo el inicio de una cadena que llega hasta nuestros días, con eslabones clave en donde no podemos prescindir de los mayores, entre ellos el mayor después de la conquista fue la instauración de la República Criolla, que no solamente afirmó los principios económicos y sociales más reaccionarios de la colonia española, sino que para garantizar la permanencia de quienes asumieron su conducción, regresionaron el esquema hasta crear nuevas relaciones feudales en el campo, intensificando la dependencia colonial frente a Occidente y liquidando cualquier posibilidad de rehabilitación de un proyecto nacional. Para eso, usaron la bandera de una nación, sujeta a sus intereses estrictamente territoriales, y manipularon la racionalidad colonial que sirvió de matriz muy adecuada para una inserción profunda en el seno de la dependencia del capitalismo contemporáneo. En eso estamos. Nuestros conflictos tienen una raíz colonial y son expresión del síndrome colonial que regula nuestros actos y afecta nuestra conciencia colectiva. Los problemas de hoy son los de siempre, pero tienen la fuerza del embalse, de los conflictos centenarios acumulados que han ido debilitando los eslabones de una cadena que está comenzando a por romperse, justamente en el punto que la sostiene, que no es otro que las intemperancias, incongruencias y debilidades del orden establecido. Si esta hipótesis es válida, si el Perú se ha quebrado por la naturaleza progresivamente intensificada de un proyecto colonial, solo queda la liberación nacional como remedio. Esa liberación tiene que contener en sí misma la posibilidad de abrir las puertas a un replanteamiento del proceso productivo y las relaciones de producción y consumo que de él deriven, retomar las fuentes nativas de riqueza y reabrir la experimentación y los programas de beneficio racional de los recursos. Además, que el desarrollo tecnológico congelado por 500 años puede ser impulsado desde el punto del avance en el que están la ciencia y la técnica en los albores del siglo XXI, retomando estrategias y recursos, consecuencias y caminos. Parece simple un proyecto de liberación nacional, como si se pudiera resolver en la mesa de negociaciones con acuerdo de partes. No es así. Hay 500 años de hábitos e intereses acumulados. La razón colonial no es una eterna fijación de la conciencia. Hay quienes sin ella mueren y antes de que eso ocurra prefieren matar.